Buenos días. Buen día. Ya van a empezar a integrarse, ¿eh? Un momento. Y muy bien, gracias.
Muy bien, vamos a iniciar. Damos, damos los buenos días y muchas gracias por estar aquí cada participante y tomarse este tiempo, porque pues es a largo plazo es sabiduría, ¿no? Entonces, a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, le damos la bienvenida. Mi nombre, Karina Hernández Flores, la presidenta del Colegio Sonorense de Enfermeras, y me da mucho gusto, pues la vez pasada pues nos jugó una jugarreta lo que es la tecnología, pero pues ya estamos otra vez aquí presentando. Tenemos aquí de la Secretaría de Mujeres, antes el Instituto Sonorense de la Mujer, a la maestra Anabel Páez Rosas. Ella nos viene a dar un tema que es perspectiva de género, algo muy interesante y muy importante para nosotros que somos gente que tratamos personas, ¿no? Como enfermeras. Ella es psicóloga clínica en la Universidad de Sonora, tiene un diplomado en formación de mediadores conciliadores también en la Universidad de Sonora, tiene un diplomado en terapia racional emotiva conductual en el Centro Argentino de Terapia Racional Emotiva y Cognitiva Conductual, afiliado a Albert Einstein en el Instituto de Nueva York. Es especialista en Derecho y Psicología de Familia, también en Unison. Tiene un diplomado en la aplicación de práctica de los modelos de prevención, atención y sanación de la violencia contra las mujeres del CIAT. Es maestra en psicoterapia familiar sistémica en la UVM. Tiene un diplomado de terapia de pareja en el CUT y tiene un diplomado de psicoterapia integrativa, acompañamiento a infancias, adolescencias y sus familias en el Centro de Desarrollo Profesional Familiar y de Pareja. Y aparte, pues le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Qué compromiso estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la confianza. Fíjense que hoy llegué a la oficina muy temprano para tener todo organizado y no había internet. Entonces me vine corriendo a mi casa. Entonces a lo mejor aquí vamos a escuchar ruidos de casa, pero va a haber internet. Entonces, pues buenos días. Hoy compartimos el tema. Antes de iniciar, estoy compartiendo el link de registro en el chat para generar la lista de asistencia, que es un comprobatorio que a mí me solicitan. Con esto hago un expediente, se hace una encuesta estadística para ver las personas que se han atendido. Entonces, agradecería muchísimo que se registren para que genere esa evidencia. También, si es posible, puedan prender su cámara para que haya capturas de pantalla y pues que también sean la evidencia fotográfica, ¿va? Eso me ayudaría muchísimo. Y si Karina me ayudas tomando estas capturas para poder pues, presentar mi evidencia. Entonces, voy a presentar, ¿sí? El tema de hoy es perspectiva de género. Es un tema que tendría que ocuparnos a todas las personas que tenemos contacto con otras personas. Entonces, realmente es, pues, a todas, ¿verdad? Todas las profesionistas o sí, todos y todas estamos en contacto con personas, pero también en el día a día, ¿no? En las relaciones sociales diarias de todo tipo, también es importante este tema. Entonces, vamos a partir de la definición en qué consiste perspectiva de género y es una herramienta que nos permite analizar, comprender las características que nos definen como hombres y como mujeres, pero sobre todo es analizar y ver cómo se han establecido estas diferencias, que si bien somos diferentes porque tenemos un cuerpo distinto y la forma en que nuestro cuerpo funciona, pero también las posibilidades que da es distinto, no solamente entre el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres, sino entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres hay diferencias. Entonces, es checar estas diferencias biológicas y cómo estas diferencias biológicas han significado una diferencia social, un estatus distinto en la sociedad, capacidades que se asumen distintas, pero también en el ejercicio de los derechos y de las oportunidades. Bien, estas diferencias biológicas que sí existen han significado históricamente y culturalmente una diferencia social en el ejercicio de los derechos.
porque entonces, en función de un cuerpo distinto, se plantean posibilidades, oportunidades, expectativas, pautas de comportamiento distintas. Y no solamente eso, que eso sería lo de menos, sino que en el ejercicio de los derechos nos ponen en una posición distinta. Y eso es lo que queremos analizar, esto es lo que queremos, pues, cuestionar y hacer los cambios necesarios. Cuando se habla de una transversalización, es que este análisis, esta reflexión, estos cambios estén presentes en todos los espacios. Es decir, empezando desde lo estructural, que son las instituciones de gobierno, la cultura, la escuela, todo lo que ayuda a la socialización y desarrollo de las personas, tiene que estar en el mismo canal, tiene que estar con la misma información. Entonces, es una obligación desde el Estado, desde las leyes que se tienen que homologar, pero también de las personas que lo trabajamos, que hacemos proyectos, que hacemos programas, que hacemos políticas públicas, para que realmente desde lo legal, desde lo formal, estén dados todos los derechos para todas las personas, pero también en el ejercicio de nuestro trabajo y también en la comunidad, ¿va? Entonces, ese es el objetivo, que en todos los espacios donde nos desarrollemos esté esta perspectiva. Por eso me parece maravilloso que su colegio esté participando en estas capacitaciones, porque tiene que ver, ¿verdad? Ustedes están en constante contacto con esta diferencia biológica y pueden ubicar cómo no nada más hay una diferencia biológica, sino una diferencia social, un trato distinto. Entonces, la perspectiva de género es esta visión científica de la sociedad que nos va a permitir enfocar, observar, analizar estas diferencias, estas semejanzas, porque si bien somos distintos, somos iguales. En lo que tendríamos que ser iguales es en el ejercicio de los derechos, en las oportunidades, en el reconocimiento, ¿verdad? Y cómo estas diferencias y estas semejanzas han establecido relaciones entre mujeres y hombres, ¿bien? Y no nada más entre mujeres y hombres, sino entre las mismas mujeres y los mismos hombres. No es lo mismo cómo convivimos o cómo nos mostramos o cómo interaccionamos con el hombre, con cualquier hombre, amigo, desconocido, paciente, pareja, etcétera, a cómo nos relacionamos con mujeres, que también amiga, compañera, paciente, esposa, etcétera. Entonces, se van marcando estas relaciones y nos permite identificar, observarlo de esta manera, identificar y cuestionar y valorar cómo es que la discriminación, la desigualdad, la exclusión y la violencia ha sido más enfocada en el grupo de las mujeres. Es decir, por el hecho de ser mujeres y tener este cuerpo con el que nacemos biológicamente, ya tendríamos o tenemos un 57% de probabilidades de vivir discriminación o algún tipo de violencia, no más por el cuerpo que tenemos y lo que representa, lo que se asocia a este cuerpo. Entonces, la finalidad, como les decía ahorita, es hacer esta transversalización donde en todos los estudios, las acciones, los proyectos de desarrollo, las leyes, las políticas públicas tomen en cuenta estas diferencias, estas semejanzas, estas relaciones que se han establecido en función de esta cultura para poder crear las condiciones que genere un cambio, que nivele el piso para todas y todos y que entonces podamos alcanzar la igualdad. A nivel internacional, México se ha comprometido con realizar acciones para que en lo que le toca acá en México se erradiquen las conductas que pongan en riesgo a las poblaciones vulnerables, que en este sentido las poblaciones vulnerables son las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBT, las personas adultas mayores, y creo que esos son los grupos, ¿no? Que se ubican, que con estas características o tener estas condiciones agrava o eleva la posibilidad de vivir violencia, de vivir discriminación. Entonces, por eso, cuando hablamos de género, se tiene la idea de que nada más es de mujeres, ¿no? Cuando en realidad es una situación que nos debería de competir, que nos debería interesar a todas, a todos, porque entre mayores índices de desigualdad y de violencia para un grupo, pues entonces hay menos posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de innovación, de productividad.
Entonces, realmente tendría que ser un trabajo que todos deberíamos de participar, todas y todos. Entonces, este tema se viene hablando desde mucho antes de 1975, se viene hablando desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero para entonces ya había muchas mujeres que hablaban de cuestionaban cómo es que las mujeres no podemos votar, cómo es que las mujeres no podemos trabajar, cómo es que por el hecho de ser mujer no tengo acceso a nada, ¿no? Ni a la libertad, ni a heredar, a tomar decisiones, ni siquiera en mi cuerpo, ¿no? Entonces, éramos parte de la propiedad privada de los hombres. Entonces, hubo mujeres que lo empezaron a cuestionar. En ese entonces, pues era algo revolucionario en el sentido de que pues fueron guillotinadas o asesinadas o metidas a la cárcel por exigir los derechos humanos. Entonces ya como algo establecido en la Organización de las Naciones Unidas está la primera conferencia mundial sobre la mujer, que ahí se empieza a hablar de las problemáticas específicas de este grupo en donde que este grupo esté viviendo estas situaciones detiene el desarrollo de los países. Entonces, por eso es que se empezó a hablar, se empezó a cuestionar y a ver. Voy a volver a compartir el link de registro para las personas que entraron después. Aquí en el chat está un link, por favor pasen a registrarse porque es la evidencia. Incluso la voy a compartir con Karina para que también tenga el dato. Entonces, se empieza a hablar y se empiezan a ubicar puntos que se tienen que trabajar, observar, etcétera, en función del grupo de las mujeres. Entonces se analiza a nivel mundial, no solamente es a nivel México, y se encuentra que hay un micrófono abierto. ¿Hay alguien que quiere que comentar algo? Con todo gusto. Elba, Verónica, Román, tienes el micro abierto. Tú dime si quieres comentar algo. Ah, ok, fue error. Bien, entonces se analiza y los datos son los siguientes. La mujer a nivel mundial, les comentaba, es el grupo más pobre, el que menos acceso tiene a la educación y a la capacitación, menos acceso tiene a la salud, muere en situaciones, por ejemplo, en embarazo, que pudieron haber sido evitadas, pero no tiene acceso a la salud. En los conflictos armados es el grupo de las mujeres quien vive esta situación de una manera particular. La ONU establece que en los espacios, en los lugares donde hay conflictos armados, es más peligroso ser mujer que ser soldado, ¿no? La mujer y la economía, donde no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a la propiedad, no tiene acceso al dinero, no tiene acceso a estos espacios de ejercicio de poder y adopción de decisiones. Se tienen que crear mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, es decir, programas, proyectos de carácter temporal y de emergencia para nivelar un poco la situación. Un ejemplo de estos mecanismos, pues es el antes Instituto Sonorense de las Mujeres, ahora Secretaría, que se pretende que es temporal, bien, mientras alcanzamos el objetivo. No sé si ya conocían el dato, pero las personas que estudian todo esto hablan que tendrá que pasar 200 años más o menos para que ya sea parte de nuestra cultura, que ya no lo tengamos que estar hablando y pidiendo y que ya no sea necesario, ¿no? Que ya sea parte de la vida. Espero que con tanta tecnología, con tanta información, pues sea muchísimo menos. Pero bueno, la secretaría a lo mejor tendrá que durar unos 100 años más o menos. Bien, los derechos humanos de las mujeres, que aun cuando ya están en todas las constituciones, bueno, de los países que forman parte de la ONU, ya están en todas las leyes, pues todavía no se vive en la práctica. En los medios de comunicación, en el medio ambiente, la niña, son espacios que se tienen que trabajar. Áreas, ¿verdad? Y esto, para mí es importante ver el contexto de cuánta población somos, porque a veces el hecho de el pensar que las mujeres no tengamos acceso a los derechos igual que los hombres, se pudiera justificar con este mito, con esta idea de que somos muchas mujeres y pues no alcanza para todas, ¿verdad? Y está la idea de que somos 7 mujeres por cada hombre o a cada hombre le tocan 7 mujeres. No sé si ustedes han escuchado esta estadística. Díganme en el chat, ¿sabían este dato de que a cada hombre le tocan 7 mujeres? ¿Qué dicen?
Ah, ¿cómo al revés? ¿A cada hombre, a cada mujer le tocan 7 hombres o cómo? A ver, las leo. Maestra, no nos alcanzan 7 hombres para cada mujer. Ni alcanzan las mujeres tampoco. No, Eh, las mujeres sí alcanzamos, somos muchas. Adela, muy bien. Dice, pues aquí dice Cintia, pues sí se dice eso, que por cada 7 mujeres hay un hombre. Ajá, sí, así se escuchó. A cada hombre le toca, bueno, 6 mujeres y un hombre será. Pues fíjate, Adela, Fidela, ¿y quién más escribió? Sí, que hay más mujeres por la cuestión reproductiva. Sí, hay una canción que dice que la cosecha de mujeres nunca se acaba también. Sin embargo, no es un dato estadístico, no es un dato real. Les voy a enseñar. Qué bueno que traje este contexto. A nivel mundial, el 50.4% son hombres, el 49.6% son mujeres. Eso es a nivel mundial. Cuando nos vamos a nivel estatal, no, México, perdón, encontramos que son 48.6% hombres y 51.4% mujeres. Cuando hablamos de Sonora, estamos hablando, ay, aquí no se ve, pero el porcentaje de hombres y de mujeres es el 50%. Somos la misma cantidad. Bueno, en Sonora son 1.472.197 hombres con 1.472.643 mujeres. Si analizamos estos datos, no tocan 7 para nadie, ni 7 mujeres a un hombre, ni 7 hombres a una mujer. Realmente, para fines prácticos, somos mitad y mitad de la población. Entonces, esta idea de que somos muchas mujeres ha construido hábitos o conductas que se justifican. Porque entonces lo que hay mucho, pues no se valora, no se cuida, ¿verdad? Pues porque hay mucho y se reparten como a cada hombre le tocaban 7 mujeres, ¿verdad? Se reparten como cosas, como objeto, ¿no? Como si no se pudiera decidir. Y no solamente eso, no es solamente que teníamos el dato de que a cada hombre le tocaban 7 mujeres, sino que a eso se le sumaba, cuida a tus gallinas, que mi gallo anda suelto. Y entonces también se le sumaba esta parte de que, pues es natural, entonces, que los hombres se relacionen con varias mujeres. Y es entendido y es justificable, pues, que se haya ido con otra, pues porque hay muchas. Y luego también, entonces, es justificable y es natural que las mujeres estemos compitiendo por un hombre, ¿no? Y entonces digamos, ay, pues, nuestro anhelo y deseo en la vida sería casarme. Sí, nos lo venden, ese anhelo, ¿no? Y muchas lo compraron, no todas lo compramos, pero muchas lo compraron y parece que esa es como la meta principal, ¿no? Tener una pareja, tener un esposo, tener una casa, una familia. Entonces, basado en una idea equivocada, en una estadística que no tiene fundamento. Y esto no solamente es en el último censo, está en el censo del 2010, está en el censo del 2000 y habría que irnos también hacia atrás. Bien, esta tendencia de que somos mitad y mitad ha sido desde hace mucho tiempo. A lo mejor cuando vivíamos en cavernas y había tanto peligro y los hombres andaban cazando y había dinosaurios y mamuts, a lo mejor morían más hombres y por eso había más mujeres en ese entonces. Ahorita no. ¿Va? Y entonces muchas ideas y muchas creencias nada más las vamos heredando y no las cuestionamos y no las analizamos en comparación a los datos estadísticos que tenemos. Y lo que pensamos, la manera de ver el mundo que incluye esta información que vamos recibiendo, es lo que genera estos sentimientos y esto que se traduce en conducta. Bien, y entonces, pues, se asume que si las mujeres no alcanzan los derechos es porque son muchas y ya nadie hace nada, ¿no? Y ya nos quedamos con esa explicación. Espero, al menos, que con este dato que les acabo de dar, esa idea, pues, ya haya sido refutada, ¿va? El punto de todo es que, pues si somos iguales en cantidad, pues ¿qué pasaría si las dos partes de la población estuvieran con las mismas condiciones, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, con el acceso al dinero, asociadas al dinero de la misma manera que los hombres?
donde ambos grupos estuviéramos produciendo, estuviéramos innovando, creo que el país y el mundo ya habría avanzado muchísimo. El otro día escuché como alguien, una de estos videos que salen en las redes, como es que en el 2025 yo imaginaba que iba a estar viendo carros volando, ¿verdad? Porque así nos vendían, no sé quién es. Fuimos de 1980, vimos películas que decían que para el 2000, que para el 2020, para el 2030 ya iba a haber robots, iba a haber carros volando, no sé si ubican esas películas. Y ahora que las veo así, como el del 2012, que también estaba, que se iba a acabar el mundo, es que simples, ¿no? Y fíjense que pensábamos que íbamos a estar viendo carros voladores. Y lo más triste es que estamos viendo que todavía tenemos que pedir nuestros derechos, ¿no? Y algo que no se tendría que pedir, porque los derechos se supone que son inherentes a las personas. Entonces, no hemos evolucionado tanto. Y bien, este es otro ejemplo, bien, de lo que ha sucedido con esta idea de que somos distintos en capacidades, en habilidades, en reconocimiento, en el ejercicio de nuestros derechos. Se han establecido brechas de género, que lo que significa es esta comparación que hacemos o que se da cuando vemos el hombre en el ejercicio de sus derechos contra las mujeres y el ejercicio de sus derechos. Y encontramos que todavía hay mucha diferencia. Una mujer en México gana el 60% del salario de un hombre sin importar la preparación. Una persona con posgrado, una mujer con posgrado va a ganar 61,934 pesos, mientras que el ingreso promedio de un hombre sería con posgrado sería de 109,452 pesos. Se habla que en México una mujer tendría que trabajar 13 meses para equiparar el sueldo de un hombre en 12 meses. Bien, las mujeres tendríamos que trabajar un mes extra para poder decir que ganamos más o menos igual. Y no hablemos de las horas del espacio, las horas libres o el tiempo libre, porque realmente las mujeres tienen 2 horas, si es que se juntan a lo largo del mes, ¿bien? Y los hombres tienen 10 horas libres, ¿no? Entonces, es en ese sentido que se establece esta diferencia, ¿bien? Entonces, bueno, esto es a nivel mundial. Las mujeres en la política representamos el 25%, eso quiere decir que el 75% son hombres. Estamos hablando a nivel mundial. En México ya se ubican más o menos igual, paridad de senadoras, diputadas, hay una presidenta, ha habido hasta 10 gobernadoras en la historia de México. En la historia de Sonora ha habido una gobernadora, que hemos avanzado en algunos puntos, pero todavía nos falta muchísimo por avanzar. Les hablaba ahorita que la ONU establece que es más peligroso ser mujer que ser soldado en los espacios o lugares donde hay un conflicto armado, y se ha invitado a los países que involucren a las mujeres en las mesas de negociación de la paz. Y aún así, con esta invitación que hace la ONU, pues las mujeres representan el 13%. Aquí está también en el trabajo, las mujeres en edad de trabajar representan y que están trabajando son el 49% de las mujeres. Del total, el 49% trabaja, y cuando hablamos de los hombres, el 75% tiene acceso al trabajo. Cuando hablamos del salario, las mujeres ganan 16% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Cuando hablamos de violencia, en el mundo, 1 de cada 3 mujeres vive una situación de violencia. En Sonora, 7 de cada 10 mujeres vive una situación de violencia. Cuando hablamos de personal directivo superior, en estos espacios de toma de decisiones, somos el 7%, son el 7% de la población. Bien, en los medios de comunicación también se puede hacer un análisis aparte y dedicar un tema aparte, pero ahí podemos analizar dónde están las mujeres, qué hablan las mujeres, cómo visten a las mujeres, qué credibilidad se le da a las mujeres cuando están en los medios de comunicación. Bien, y qué temas se abordan en los medios de comunicación. Cuando hablamos de la mortalidad materna, todavía 830 mujeres mueren por situaciones que se pudieron haber prevenido. Cuando hablamos de educación, aquí ya tenemos un ejemplo de la igualdad que queremos alcanzar. En primaria, niñas y niños tienen el mismo acceso. Es decir, no hay una brecha. La misma cantidad de niños, la misma cantidad de niñas. Sin embargo, cuando ya se avanza a la secundaria, a la preparatoria, ahí ya crece otra vez esta diferencia
y por cada 70 mujeres jóvenes, por cada 100 hombres jóvenes terminan la preparatoria. Y esto, no tener preparatoria, no tener una carrera profesional, pues aunque no garantiza el éxito definitivamente, pero sí eleva las probabilidades, ¿verdad? De tener un trabajo digno, de tener un sueldo digno que nos permita pues cubrir las necesidades básicas, ya no digo lo que no es básico, ¿no? También cuando hablamos de alfabetización, a nivel mundial, el 86% de las personas sabemos leer y escribir, pero cuando lo analizamos según el sexo, encontramos que el 71% de los hombres, de este 50%, el 71% de los hombres tiene acceso a leer y escribir, mientras que de este 50%, el 56%, es decir, la mitad de la población de las mujeres tiene acceso a leer y escribir, lo que también implica oportunidades, ¿verdad? Y ejercicio de los derechos. Entonces, esto es lo que queremos cuestionar. ¿Cómo es que un cuerpo distinto nos ha dado posibilidades distintas en el ejercicio de los derechos? Esto es lo que nos permite la perspectiva de género, cuestionar qué información o qué educación recibimos que sigue perpetuando estas desigualdades, estas brechas de género. Y analizando y cuestionando, pues poder proponer nuevas formas de socialización para reconocer la existencia de todas las personas y la individualidad. Entonces, la perspectiva de género plantea esta necesidad de solucionar estas diferencias, bien, porque nos conviene a todo mundo, pero aparte por justicia, porque la mitad de la población tendría que estar en esas condiciones, ¿va? Entonces, vamos a valorar también estas construcciones socioculturales que permean en todos los espacios de la vida humana, en todos los espacios. Esto no nada más es en la pareja, en la familia o en mi trabajo, permea en absolutamente todos los lugares y ahí se van generando todas estas desigualdades, todas estas iniquidades. Bien. Hasta aquí, preguntas, comentarios. El internet se ha funcionado, ¿verdad? ¿Todo bien? Mándenme, manifiéstense. Bien. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Todo muy bien. Gracias, Adela. Bien. Entonces, cuando hablamos de género, no estamos hablando de mujeres. Bien. Cuando hablamos de género, estamos hablando de femenino y masculino. La perspectiva de género también les conviene a los hombres. Bien. Es un concepto que establece cómo van a ser las relaciones, las pautas y expectativas sociales, tanto en lo público como en lo privado. ¿Sí? Establece cómo nos vamos a relacionar. Ya está dicho, no está escrito en ningún lado, pero está dicho y se ha ido reproduciendo y compartiendo a lo largo de la vida. También tiene que ver la cultura. No es igual ser femenino y masculino, femenina, en este lado del mundo, en Hermosillo, Sonora, a ser femenino y masculino en la costa o en la sierra, o si me voy a la capital de México, o si me voy a Yucatán, hasta allá, ¿no? Va cambiando, incluso en un mismo país y sobre todo en un país que es tan grande y multicultural como el de nosotros, ahí hay diferentes formas de vivirlo, ¿bien? Entonces, es cultural. Quiere decir que si nos vamos a otros países, pues a lo mejor encontramos un país mucho más lejano a la igualdad de lo que está México, ¿no? O nos encontramos países que están muy alejados de México en el sentido del el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Es jerárquico en todos los espacios que se presenta, establece una diferencia. No es lo mismo femenino que masculino. Y en esta cultura tradicional y a lo largo del mundo, lo masculino es superior, es lo aspiracional. Si nos dicen, estás manejando como hombre, realmente me están diciendo que lo estoy haciendo bien, pero si me dicen que estoy manejando como mujer, aunque soy mujer, se asocia que o se asume que lo estoy haciendo mal. Bien, todavía al día de hoy
decir, haces algo como mujer, cualquier cosa, gritar, pelear, discutir, etcétera, es en algo negativo, es como un insulto realmente. Bien, por eso es que habla de jerarquía. También es una construcción social y cultural que es dinámica, es decir, ha ido cambiando. No es lo mismo la masculinidad que vivió mi papá o que vivió mi abuelo o mi tatarabuelo o Pedro Infante o Venustiano Carranza que la masculinidad que vive mi hermano, ¿no? O los jóvenes de ahorita, o los niños de ahorita, igual. No es lo mismo lo femenino que vivimos nosotras a lo que vivió mi abuela, ¿no? O Sara García, ¿no? O, no sé, José Ortiz de Domínguez. O sea, ha ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, sigue habiendo estas diferencias. A esto se le suma pertenecer a un grupo étnico, que también hay usos y costumbres que todavía agravan la condición de las mujeres en estas comunidades, lo social, ¿sí? Lo económico, o tener una discapacidad, o ser de la comunidad LGBT, todo eso se va agravando, ¿va? Entonces, género es femenino y masculino. Y aquí vamos a ver, ¿y cuál es la diferencia entonces entre lo natural y lo construido? A partir de identificar las características que sí son biológicas, que sí son naturales, y aquellas que se han atribuido, pues, culturalmente, ¿no? Que se ha asumido, las mujeres tienen útero, son histéricas, ¿no? Así lo dijeron en algún momento y nadie lo había discutido. Las mujeres son histéricas, entonces Dios guarde que estén en las tomas de decisiones o votando, porque imagínense, ¿no? Que cuántas guerras van a haber si las mujeres están en esa posición. Y cuando tardan tanto en llegar a ese punto y ya habían habido miles de guerras, ¿verdad? Y las mujeres no tuvimos nada que ver ahí. Entonces, es cuestionar esto. Ahora, les voy a pedir, porfa, que ubiquen su chat, porque les voy a preguntar y me gustaría saber sus respuestas, ¿verdad? Esta es una criatura que me encontré por ahí. La pregunta es, y estas son las reglas del juego. ¿Esta criatura que está aquí es niña o es niño y por qué? Si tuvieran que decir, si esas nada más son las dos respuestas aceptables, ¿qué decidirían? ¿Niña o niño y por qué? Las leo. Bien, Miguel, es niño por el cabello corto. Ok, gracias. Niña por las fases. ¿Qué es fases? Niña porque tiene sus acciones muy finas. Ándale, como femenino. Niño porque no le veo aretes. Claro. Niño por la fisionomía. Ay, Cintia, pero ¿qué fisionomía? ¿Cómo la ves la fisionomía? Niña porque es bonito. No, Karina. Juega. Si tienes que decidir, ¿por qué decidirías? Patricia, niña por sus facciones. ¿Cómo son las facciones, Patricia? Niña por su capacidad de asombro. Ok, gracias. A eso me refiero con por qué, ¿no? Porque es asombrada. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Mujer por bonita. Ok. ¿Qué más? Somos 32 personas. ¿Qué más? René, ¿cómo son las facciones que te hacen pensar que es niño? Por el cabello. Ok, por el cabello corto. Ujú. ¿Qué más? Adriana dice niña porque se ve tierna. Ah, porque es niño, muy bien, porque los ojos son grandes, ¿verdad? Pero están bien pestañudos, René. ¿No será de niña? ¿Alguien más? Ajá, Miguel, niño porque no trae ropita.
niña por sus ojos y pestañas, y luego dice niña porque está muy hermosa. Ok, la dejamos ahí. Bien, sí está hermosa la criatura, ¿verdad? La verdad, no sé qué es. Es una imagen que yo tomé de internet para fines educativos. Realmente es una criatura, ¿verdad? Para poder decir qué es, tendríamos que ver abajo del pañal. Porque ninguna criatura, hasta ahora yo sé, no he visto, una criatura más o menos de esta edad, que será 1 año, no creo que pase de 1 año, ¿no? 9 meses, 1 año. No he visto una niña con pelo largo, así, con trenza, ¿verdad? Naturalmente, del útero no sale con arete, ¿verdad? Y también, naturalmente, no sale con ropa. Entonces, estos argumentos, que muchas gracias por compartirme, estos argumentos son del género, de esto que se espera en función del cuerpo con lo que lo asociamos. La delicadeza, la ternura, la belleza, las pestañas, lo expresivo, la boquita roja, el chapetito rojo, pareciera que es único y exclusivo de las mujeres, ¿verdad? El pelo corto, el no tener aretes, el fornido, que no sé si lo leí por ahí, pero en otros grupos me lo han dicho, bichito, ¿no? Que ande bichito, las manitas que también dicen que están como muy masculinas, todo eso es género y es lo que asociamos a lo masculino. Dice el Colegio Sonorense de Enfermeras que la sociedad ha impuesto a cada género. Sí, tal cual. Son imposiciones, ¿bien? Y son tan impuestas que lo repetimos, ¿no? No sé si en su labor les ha tocado que nace la criatura y es niña y entonces inmediatamente pónganle aretes, ¿no? Y se los ponen ahí en el hospital. Hasta las enfermeras o enfermeros lo hacen porque asumen que no duele. En cuanto nace no va a doler. Y habría que preguntarle a un niño, ¿no? Si tuviera la capacidad de expresarse si le duele o no. Entonces, todo esto que ustedes dijeron es una construcción social. Los niños, las niñas no nacen con aretes, nacen con el cabello corto y nacen con la capacidad de expresarse. Y los niños también son bonitos, ¿no? También pues, son tiernos, sobre todo en esta edad. Entonces, la única forma en la que pudiéramos determinar si es niño o niño tendríamos que irnos a lo biológico, con lo que nació. Así, salió del cuerpo de la mamá. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Verdad? Vemos un pene y testículos, es niño. Vemos una vulva y pues se analiza si tiene ahí el útero y todo lo que con lo que se nace, es niño. No, es niña, ¿verdad? Nacemos con un cuerpo biológico. Todo lo demás es aprendido. Que si le va a gustar el color azul, que si le van a gustar los monos de peluche, no de peluche, de lucha, que si le van a gustar los carritos, que si va... Karina, sí, son las personas intersexuales. Son estas personas que nacen con las dos aparatos, ¿verdad? Y sí, es importante visibilizarlos. Y entonces nacen biológicamente con esta condición, ¿verdad? Con estas características. Sí, la palabra pues es que no es que sea adecuada, pero la palabra actual que se usa para estas personas es intersexual. ¿Bien? Y ahorita lo vamos a tocar. Entonces, nacer con el gusto por los carritos, el gusto por la pelota, esto no nace. Bien, esto lo va aprendiendo porque son los estímulos que se van presentando. Y no nada más esto, sino cómo voy a mostrar mis emociones. Y si soy niño, si nací con pene y con testículos, a mí no me toca llorar. A mí me toca ser fuerte y utilizar el enojo para expresar cualquier emoción. Bien, la tristeza, la alegría, el miedo, lo voy a expresar desde el enojo. Y el enojo, pues todavía va a ser más enojo, ¿verdad? Cuando se presente así, porque tiene que ser valiente, protector, fuerte, rudo, proveedor. Esa va a ser su principal responsabilidad. No nace con todo esto, lo aprende. Bien, porque son los estímulos que se le están presentando, ¿va? Y lo mismo sucede con las niñas, ¿bien?
Lo que sucede con las niñas entonces es, nace niña, arete, vestido rosa, muñeca, cocinita, trastecitos, muñequita, carriola, mamila y todo lo que se asocia al cuidado de otras personas, el cuidado de una casa. Y no solamente eso, sino que a ella se le va a validar que tenga miedo y que tenga miedo por todo y que se quede quietecita esperando que alguien la rescate y que alguien le ayude. Ella puede llorar por absolutamente todo, ¿bien? Se espera y se asume que sean multifacéticas y que puedan hacer varias cosas a la vez, porque se asume que nacemos con la capacidad de hacer varias cosas a la vez, cuando en realidad es que desde pequeñas con esta creencia nos estimulan de muchas formas y claro, el cerebro tan elástico que es, claro que aprende, aunque no hacemos varias cosas a la vez. Nuestro cerebro no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Nos esforzamos en hacer varias cosas a la vez, pero nuestro cerebro se concentra en lo que estoy haciendo en el momento. ¿Bien? Y claro que puedo decir algo y claro que puedo voltear, pero es soltando una cosa para agarrar otra. Y es que en todo caso se exige muchísimo más hacia el grupo de las mujeres por esta idea que no es biológicamente. No nacemos con un cerebro desarrollado distinto. Nacemos con una personalidad y con capacidades. Todas las personas nacemos con eso. Bien, entonces hay gente que nace con una personalidad y es la que rige, ¿no? Y que va transformándose y va recibiendo información. Bien, natural, nacemos con la capacidad de fecundar o con la capacidad de concebir o intersexual. Bien, donde ahí, tristemente, lo que se hace es decidir desde muy pequeños qué cuerpo le van a poner, ¿no? Cómo se le va a construir. Se tiene que decidir por uno, ¿no? Esa es la urgencia. En esto que es binario, ¿cómo es que hay alguien que está en el medio, ¿no? O con esto de la intersexualidad. Se decide desde que se ve, desde que se observan estas características y se le educa con una, ¿no? Se tiende a educar con un género. Y que luego cuando crecen, pues en realidad era el otro, ¿no? Y hay todo este conflicto porque no se asume como algo, pues, parte de la vida, ¿no? Y entonces es ver el desarrollo, ver cómo se van desarrollando estos órganos, porque algunos se desarrolla más que el otro, hasta entonces poder decir. Pero luego pudiéramos crear personas que tengan todas las capacidades y todas las habilidades. Qué maravilloso, me voy a regresar, que esta niña, aparte de esta información, también recibiera esta otra información, ¿no? Que también se le estimulara a negociar, a pelear, a discutir, a proteger, ¿no? A desarrollar esta habilidad de trabajar en equipo, de defender y que también el enojo sea válido en ellas. Y qué maravilloso es que este niño, aun cuando reciba toda esta información, también reciba esta. Y entonces genere este lado de la ternura, desarrolle por cuidar, habilidad de cuidar a otras personas, de ser funcional y saber cocinar y saber cuidar a un niño, a una criatura, ampliaríamos las posibilidades, ¿bien? Y ya no tendríamos que, en esta urgencia de decidir, cuando hay una persona intersexual, qué género va a ser. Estamos hablando de género, no de sexo, ¿bien? Sexo es con lo que nacemos. Género es todo esto que se asocia al cuerpo con el que nacemos. No hay esta concepción de que puede haber una intersexualidad. Es como fijo que tiene que ser hombre o tiene que ser mujer. Para entonces que sea masculino y que sea el que sale a trabajar, el que protege, el que sea valiente o que sea femenino y que sea el que se tenga que quedar a cuidar a otras personas. Bien, esto es construcción social. Esto es lo que ha establecido las relaciones desiguales, la inequidad y eso es lo que tendríamos que cambiar y que sea distinto. Es decir, que no importa lo que hagamos, no importa cómo nos expresemos, se reconozca el valor que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y así es que lo decía Simone de Beauvoir, no nacemos niñas ni niños, nacemos personas, ¿verdad? No tendría que significar una posibilidad distinta en el mundo el cuerpo con el que nacemos. Bien, tendríamos que ver que somos personas y por eso nada más tendríamos que tener acceso a los derechos y a las oportunidades. Estos son conceptos
en esta discusión de los estereotipos, machismo es este fenómeno sociocultural, no es una persona ni es un grupo de personas. Todas las personas que hemos crecido en esta cultura tenemos estas ideas. Bien, se nos sale, aunque ya trabajamos y aunque ya discutimos y etcétera, se siguen manifestando. Entonces, es un fenómeno sociocultural que exalta aquello asociado a lo masculino y lo considera superior. Bien, y entonces aquello que se asocia a lo femenino, pues se considera inferior. Lo masculino como esta posición de mando, lo femenino como esta aceptación del mando. Muchas nos hemos salido de ahí, pero socialmente eso es lo que establece. El feminismo, entonces, establece que, bueno, su objetivo es reivindicar los derechos de las mujeres, quienes son los derechos que han quedado rezagados, para entonces hombres y mujeres tengamos acceso a los mismos derechos. Si hay algún movimiento que habla que los hombres sean ahora los que vivan las violaciones, que trabajen más, que ganen menos, etcétera, no es feminismo, ¿va? Eso no es feminismo. Feminismo es que se busca que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, ¿va? Porque en este marzo, pues se habló, ¿verdad? Mucho de este tema. Es nuestra temporada alta, pues por el 8 de marzo. Y en cada oportunidad que tuve de compartir, salía este comentario, ¿no? Y es que, y este feminismo que ahora quiere lastimar a los hombres, pues entonces no es feminismo, ¿no? Si quiere lastimar a los hombres y si quiere que las cosas sean al revés, es decir, las mujeres como en una posición de mando y los hombres en inferioridad, no es feminismo. Feminismo es que todas y todos estemos en la misma posición para poder salir adelante como comunidad, ¿va? Y entonces, así nos vamos construyendo, ¿va? Tanto en las mujeres en el ámbito privado, en el trabajo gratuito, en la reproducción, cuidadoras del hogar, dependientes y pasivas, los hombres en el ámbito público, en el trabajo remunerado, producción, proveedores de familia, independientes y agresivos. Eso es lo que se espera. Tú y yo, las personas que estamos aquí, ya no salimos de este estereotipo, de estos roles, ¿va? Estamos trabajando. A las mujeres no nos tocaba trabajar, ¿no? Tendríamos que estar, ustedes ahorita están siendo disidentes en el sentido de que las mujeres tendríamos que estar ahorita haciendo comida, ¿no? Porque ya van a ser, bueno, todavía no van a ser las 12, pero tendríamos que estar haciendo, preparando todo para la comida. Tendríamos que estar cuidando a otras personas. Esto de estar aprendiendo, esto de estar discutiendo estas cosas, no le corresponde, ¿no? A esta construcción social. Muchas de las que estamos aquí, o todas, hemos pasado a lo masculino y hemos recibido alguna sanción, una crítica, un comentario, una broma, un chiste que hace alusión a eso. Y los hombres que se han salido también de esta construcción y se acercan a lo femenino, comparten el cuidado de los hijos, comparten los quehaceres domésticos, se muestra sensible, expresa sus emociones, pide ayuda, va a terapia, etcétera, pues también recibe una sanción, ¿no? Una crítica, una broma, un comentario, ¿verdad? Que invalida esta transición, ¿ah? Entonces, esto es de lo que estamos hablando, este reconocimiento distinto o esta valoración distinta. La misma conducta la realiza un hombre o una mujer y entonces el juicio va a ser diferente. La misma conducta, la reacción a esta conducta va a depender del cuerpo que la está realizando. Si es un hombre, por ejemplo, si un hombre le grita a sus hijos, pues se establece como una figura de autoridad, ¿verdad? Pero una mujer que le grita a sus hijos, una mamá que le grita a sus hijos, pues es una mamá que no sabe hacer bien las cosas, que es histérica, que no tiene paciencia, que es mala madre, ¿bien? Si un papá deja a sus hijos con su mamá y se va, pues es parte de la vida, ni el primero ni el último, no, pues qué mala onda, ¿no? Puede ser que pensemos, pero no hay un juicio más allá. Una mujer deja a sus hijos y entonces se justifica incluso si vive violencia o que haya sido asesinada. Bien, a eso se van. Cuando una mujer es asesinada, se van a su reputación, ¿no? A lo que hacía, con quién se juntaba, si era buena madre, si no era buena madre. A eso se va el juicio. Si un hombre prioriza el trabajo a su familia, pues está trabajando, quiere lo mejor para su familia.
¿no? Aunque no esté presente, aunque no esté generando vínculos, pero pues está haciendo lo que le toca. Si una mujer prioriza su trabajo a su familia, pues es una egoísta, es una mala madre, para que tuvo hijos, ¿cierto? Si un hombre soltero se encarga de sus hijas y sus hijos, pues es un hombre maravilloso y se le aplaude de pie y se hacen artículos y videos y bien, cómo le hace las trencitas tan bonitas a la niña, se le hace un altar. Cuando es algo que pues han hecho las mujeres todo el tiempo, ¿no? Una mujer sola cuidando hijas e hijos es algo pues tan natural que nadie aplaude, ¿no? Y que nadie hace videos y que nadie reconoce, o sea, pues es la mamá que querías, ¿no? O sea, es lo que le toca. No se asume como algo maravilloso. Y así lo vamos viendo en la vida en función de estos estereotipos, de estas pautas de comportamiento que se esperan en función del cuerpo que estamos viendo, ¿va? Como por ejemplo, estas imágenes. La misma conducta se valora de manera distinta. Y también en este mes he escuchado mucho que luego son las mujeres, ¿no? Así nos dicen, es que las mujeres siguen educando de esta manera y es que las mujeres son machistas y luego es que las mujeres como que está más mal que las mujeres se comporten de esta manera. Pues estaríamos en esta misma posición. ¿Por qué es más mal? ¿No? Porque es más catastrófico que lo hagan las mujeres. Si hemos recibido la misma información, hemos estado en la misma cultura, como por qué tendríamos que ser distinto o hacerlo de manera distinta cuando todo un sistema también nos está exigiendo, ¿no? Entonces, las conductas machistas, comentarios o expresiones, está mal si lo hacen las mujeres y está mal si lo hacen los hombres. No es más malo si lo hacen las mujeres, ¿no? También es este punto de que no solamente las mujeres educan, si son todavía las más responsables del cuidado de hijas e hijos, pero también hay alguien ahí que no está colaborando y también es responsable de no estar colaborando, porque aprendemos de la presencia de quien está, pero también aprendemos de quien no está, ¿sí? O aprendemos de quien tiene que hacer todo y alguien llega a sentarse a recibirlo, ¿no? ¿Quién se sienta a ser servido? ¿Quién se levanta a servir? ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana? ¿Quién se acuesta a las 2 de la mañana? ¿Quién nada más se levanta, se baña y se va? Todo eso educa. Entonces, no es una educación que solamente las mujeres estamos haciendo. Estamos educando todas, todos, pero no nomás en la familia, sino en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación, en el transporte, en absolutamente todo aprendemos. ¿Bien? Entonces, aquí están los roles de género y estereotipos de género. Aquí, esta foto a lo mejor se pueden identificar, ¿no? Los roles de género son estas actividades que se espera desempeñen las personas por el hecho de ser mujeres u hombres, ¿no? Enfermera en entrenamiento porque es niña, doctor en entrenamiento porque es niño. Incluso pueden ustedes observar cómo se dirigen hacia las mujeres enfermeras o médicas y cómo se dirigen al médico o al enfermero, ¿no? Hay una diferencia. En los estereotipos de género son estas ideas preconcebidas de cómo debemos de ser y comportarnos. Aquí tengo dos puertas que son de baño de un restaurante al que yo fui. Esta es una foto real, yo la tomé. Y entonces ahí establece cuál es el baño de las mujeres y cuál es el baño de los hombres. Nadie se va a equivocar, nadie, porque está basado en un estereotipo arraigadísimo. Todas las mujeres hablan por hablar, todos los hombres son hoscos, prácticos, objetivos. Bien, este restaurante no tuvo duda en utilizar esta forma de anunciar qué baño es para cada quien, porque todas las que estamos aquí sabemos cuál es nuestra puerta. Todos los que están aquí saben cuál es su puerta, basado en un estereotipo, cuando en realidad la personalidad de cada quien puede ser muy diferente. Bien, para mi personalidad, la puerta más agradable es la del black. Si yo pudiera elegir, elegía esa, ¿va? Porque está limpia, porque no tiene tanta imagen, eso a mi cerebro le molesta, ¿va? Entonces, yo me identificaría con aquella, porque aparte soy una persona reservada. No me gusta hablar, a menos que tengan la necesidad de hacerlo, como ahorita, ¿no? Y también conozco hombres que de nada, o sea, se identificarían con el black, ¿no? Porque son
extrovertidos porque hablan, llegan a un lugar y no conocen a nadie y salen llenos de amigos y ya tiene invitaciones y cuenta chistes, porque no es por ser hombres o por ser mujeres, es una personalidad. ¿Ah? Entonces, esto es lo que ya comenté. Entonces, el empleo de esta perspectiva plantea entonces solucionar los desequilibrios que existen. No es voltear la balanza, es equilibrar bien la balanza. Y entonces, esto se puede alcanzar redistribuyendo equitativamente las actividades, es decir, en lo público y en lo privado, en función de las capacidades, de las habilidades y no en función de un cuerpo o un género que asociamos. Es la justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y los hombres, especialmente en lo que se refiere a la crianza de hijos, de hijas y el cuidado de personas enfermas y las tareas domésticas, que hasta ahorita la mayor responsabilidad recae en las mujeres. También modificar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y valores que siguen reproduciendo la desigualdad y entonces fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres, porque es el grupo que ha quedado en una situación de desventaja. Entonces, es quien esté en desventaja, apoyarle para que entonces la balanza esté equilibrada. Bien, ya terminando con este concepto de igualdad y equidad, para equilibrar la balanza se tienen que ver las condiciones específicas. Si nada más queremos ser iguales por ser iguales, vamos a seguir acentuando la desigualdad. Bien, la equidad es la estrategia que nos puede llevar a alcanzar la igualdad. La igualdad habla de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, religión, estatus sociocultural, político, tenemos los mismos derechos. Ese es un principio, es decir, no se discute, eso es. Sin embargo, la equidad es tratar de manera distinta, tomando en cuenta las condiciones sociales y las diferencias biológicas, para poder dar un trato justo y entonces sí, equilibrar la balanza. Bien, la equidad habla de darle más a quien más necesita, darle menos a quien menos necesita, y a lo mejor habrá alguien que no necesita y no darle, que no implicaría discriminación. Incluso en el grupo de las mujeres, hay mujeres que ya están en el ejercicio de todos sus derechos y no le tenemos que dar nada. Bien, tenemos que enfocar en aquellas mujeres que no están en esa posición, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores, bien. Incluso hay hombres que pudieran también necesitar un hombre adulto mayor, indígena, con alguna discapacidad, bien. Entonces es ver las condiciones específicas basadas en estas diferencias biológicas y las que han sido construidas socioculturalmente. Entonces, equidad son los pasos que tenemos que realizar para entonces alcanzar la igualdad. ¿Y cómo la vamos a ver manifiesta? Cuando existan relaciones de poder equilibradas entre hombres y mujeres. Si se fijan, la igualdad de género no busca que la balanza se vaya como al revés, ¿no? Que sea, ¿sí? ¿Sí me explico? Al revés. La asignación de roles, normas y jerarquías en igualdad para mujeres y hombres, y también otorgando a mujeres y hombres el mismo estatus en la sociedad. Bien, si se fijan, estamos hablando de las personas. Pues ese es el tema. Terminé 2 minutos antes. Si hay alguna comentario, alguna duda, adelante. Si pueden prender su cámara para tomar una foto grupal, también se los agradecería mucho. Y voy a compartir el link para que la gente que no se ha apuntado, pues que se apunte. Eso es lo que les iba a comentar, que ese link es de usted para que, bueno, del instituto para que se registren y ahorita un ratito más ya les pongo el del colegio. Muy bien. Pues espero que prendan su cámara para tomar la foto. Muchas gracias a quienes lo están haciendo. Preguntas, comentarios, las quejas con Karina. No. Bueno, mira, allá hay 3 personitas. Bien, voy a tomar la foto. Entiendo que quien no prende su cámara es porque no es posible, ¿va? Va. 1, 2, 3. Listo, déjenme grabarla.
Preguntas, comentarios. Yo creo que es un tema muy importante, como les dije al principio, porque somos gentes que tratamos personas, ¿no? Directamente. Y es muy importante ese tipo de pláticas. Eh, pues desgraciadamente la sociedad sí nos ha mantenido, ¿no? Y desgraciadamente alguna vez alguien me comentó que las mamás son las que tenían la culpa porque ellas son las que hacían el machismo desde pequeños, ¿no? Entonces ahorita pues estamos comprendiendo que no es así. Somos de igual de derechos y quería yo hacerle una pregunta a usted que alguna vez me la hicieron. Yo antes me quejaba mucho de las marchas porque destruían todo y decía, ¿cómo es posible que destruyan todo, no? Entonces quiero saber su opinión. Híjola, Karina, me metes en un aprieto porque yo no participo, voy a la marcha, pero no es mi forma, pero entiendo perfectamente que lo hagan. Los derechos, estos derechos que estamos ejerciendo ahorita, no se pidieron por favor. En la historia, ninguna revolución fue pedida por favor o en lo calladito. Todos los derechos se han alcanzado con revoluciones, con llamar la atención, etcétera. Entonces, lo comprendo, no lo haría yo, pero lo comprendo en el sentido de que si en algún momento una amiga mía, una mujer cercana a mí, estuviera en esas posiciones, que hubiera sido asesinada y no hubiera tenido justicia, etcétera, yo también saldría a romperlo todo, ¿no? Entonces, sí es importante considerar desde esta perspectiva de género que es en el ejercicio de los derechos que no se tendrían que pedir. Si no son las formas, porque realmente no se tendrían que pedir, los tendríamos que vivir por el simple hecho de ser personas. Y cuando analizamos las razones detrás, que son estos asesinatos, esta injusticia, estos acosos, esta violencia sexual, todas estas situaciones que ya están en el hartazgo, pues pudiéramos entenderlo. Los monumentos se pintan y los monumentos se vuelven a hacer. No hay forma de reponer la vida de una persona. O sea, no entiendo esta comparación y este valor entre un monumento, una pared que se pinta, a vidas de niñas y mujeres y jóvenes que desaparecieron o que fueron asesinadas, ¿no? Y aparte, sin tener justicia, sin tener una reparación del daño, sin nada de esto. No sé si te respondí. Esta es mi opinión muy personal. No, sí, lo que pasa es que le digo que yo antes pensaba eso y criticaba mucho, pero una vez precisamente mis hijos son los que me dijeron eso, ¿no? Me dijeron, mamá, si a mí le llega a pasar, mi hijo dijo, si le llega a pasar algo a ti, mamá, o a mi hermana, yo sí les voy a destruir todo si no me hacen caso para poder buscar qué pasó ahí, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo lo comprendí de esa forma. Entonces, ahora que veo, pues o sea, no he participado porque siempre me toca trabajar la mayoría de veces, pero me refiero que veo a la gente que hace las marchas. Dice mi hijo, si fueran en paz y tranquilas, no les iban a hacer caso. Entonces, alguien tiene que abrirles campo y hacerse escuchar para que les hagan caso. Desgraciadamente, pues estamos en México y así es, ¿no? Malamente. Desgraciadamente, fíjate que estuve viendo datos y que muchas de las respuestas a esta marcha, o no es respuesta, como consecuencias, han sido varias leyes que protegen a las mujeres, como por ejemplo la ley Olimpia, que es esta ley que protege los datos confidenciales que se transmiten por Internet. Se alcanzó y se estableció y se puso como ley después de marchar y marchar y marchar. También el que se cuide a las imágenes de las víctimas y que no se estén transmitiendo o pasando, que se tenga que hacer un protocolo especial y respetuoso de las víctimas, también fue producto, se hizo una ley y fue producto de las marchas. Entonces, muchas leyes y muchos derechos que estamos viviendo ahorita, que son prácticamente nuevos, son resultado de las marchas. Entonces, sí han funcionado. Ay, me pone así muy... Pues la verdad sí para mí es muy importante este tema, ¿no? Por lo que Ajá. les digo, y pues no me ha pasado de cerca, pero ahora con lo que pasó en Jalisco, allá en Guadalajara, pues, ay, yo creo que todo el mundo estamos
pues mal, ¿no? Porque nos ponemos empáticos con las madres buscadoras y demás. Y Claro. pues nadie dice que a lo mejor no nos toque a nosotros, que espero que no, ¿no? Pero quién sabe. Entonces, Ojalá. pues la verdad, muy, muy importante el tema. Me gustó mucho, muchísimas gracias. No sé si compañeros tengan alguna otra pregunta. Ahí están los dos registros, el del colegio y el del Instituto de las Mujeres, perdón, La se me va secretaría. el nombre, la Secretaría de Mujeres. Y a mí también se me va. Y pues les agradecemos mucho. Muchas gracias por su gran apoyo. La verdad, pues me quedo sin palabras, ¿no? Con este último que se cerró. Y pues le damos las gracias a la psicóloga Anabel Pérez Rosas por su gran apoyo. Y pues seguimos, ¿no? Seguimos con este tipo de pláticas que la verdad son muy importantes. Y igual como dijo, no sabía yo que serían 200 años. Cuando empezó esto, yo decía unos 10, 20 años para que todo mundo lleguemos a ese, ¿no? A ese, pues ese pensamiento y pues no. O sea, es difícil y más en nuestro país que es muy machista. Pero yo creo que sí lo vamos a lograr poco a poco. Como dijo usted, con la tecnología podemos avanzar mucho. Ojalá que sí. Ajá, y cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Ujú. Muchas A gracias a ustedes. todos. Por favor, regístrense y nos vemos para la próxima. Le hacemos llegar su constancia y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas Que tengan gracias a buen todos. día. Dejamos unos minutitos para que se sigan registrando. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Recuerden que se tienen que registrar en los dos links. Uno es del Instituto de Mujeres y el otro del colegio, por favor.